Empecemos. Un primer ejercicio que dice estudiar la monotonía de esta función. Entonces, cosa primera, necesitamos estudiar el dominio lo primero de todo. Porque estudiar la monotonía quiere decir analizar cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Y puede ocurrir que esto ya lo he explicado, sin encontrarse con un máximo o un mínimo, una función cambia la monotonía. También puede cambiar la curvatura. Por ejemplo, la función 1 partido x presenta los dos tipos de curvatura, cóncava y convexa, con los criterios que hemos estado diciendo. Esto sería cóncava, esto sería convexa, y sin embargo no ha pasado por ningún punto de inflexión. Y la función 1 partido x al cuadrado pasa de ser creciente a ser decreciente sin haber tocado ningún máximo. Entonces, los puntos que no pertenecen al dominio, los puntos donde hay comportamientos anómalos, los tenemos que tener localizados. Los tenemos que tener localizados desde el principio. Y eso se hace analizando y estudiando el dominio de una función. Entonces, lo primero de todo, lo fundamental, porque es que además pasa una cosa, yo puedo encontrar máximos, mínimos, pero si son puntos que no están en el dominio me da lo mismo. Lo fundamental es que esté en el dominio de la función, porque el dominio de la función es el conjunto de valores que tienen imagen. Es siempre nuestra base de partida con la que trabajamos. Entonces, primero de todo, el dominio. La podemos llamar I o f de x. Entonces decimos f de x es un polinomio. No nos encontramos fracciones, no nos encontramos logaritmos, no nos encontramos raíces. F de x es un polinomio. El dominio de la función es todo R. Sin problemas. Pero lo decimos y lo tenemos en cuenta. Porque me pueden pedir estudiar la monotonía, esto me lo estoy inventando, de esta función. Y esta función puede presentar un problema, de hecho presenta un problema, no puede presentar, presenta un problema en x igual a menos 2. Cuando x es menos 2 más 2, 0, estoy dividiendo entre 0 y ahí eso es candidato a que tenga una asíntota vertical. Una recta de estas, como las que he dibujado, donde la gráfica tiende a pegarse a ella y puede hacerlo de diferentes formas. Entonces el punto x igual a menos 2 yo lo tendré en el radar para que sea candidato a cambiar la monotonía o la curvatura. La monotonía hace referencia al crecimiento y el decrecimiento, y eso se estudia con la primera derivada. Por lo tanto, es lo que calculamos. Y' igual a 3x al cuadrado menos 6x. Esa es la primera derivada. Y lo que hacemos es igualarla a 0. ¿Por qué? Porque igualándola a 0 obtendremos los candidatos a máximos y mínimos. Y los máximos y mínimos son los puntos en donde pasa la función de ser creciente a ser decreciente o de ser decreciente a ser creciente, que es justamente lo que queremos estudiar. Entonces, estudiar la monotonía implica de rebote estudiar máximos y mínimos. Va todo en el mismo lote, por decirlo de alguna forma. Entonces, hemos calculado la primera derivada y ahora hacemos la primera derivada igual a 0. Con lo cual tendremos que resolver una ecuación que será del tipo que sea. Derivada igualada a 0. Pues 3x al cuadrado menos 6x igual a 0. Es una ecuación de segundo grado, pero que no es completa. Por lo tanto, no necesitamos aplicar la fórmula, simplemente sacamos factor común. Voy a sacar factor común 3x y se va a quedar en x menos 2. Siempre puedes comprobar que has sacado bien un factor común haciendo el paso contrario. 3x por x, 3x al cuadrado. 3x por menos 2, menos 6x. Lo hemos hecho bien. Tenemos así una ecuación factorizada, una serie de productos que dan 0. Alguno de esos factores tiene que ser 0. O 3x es igual a 0, o x menos 2 es igual a 0. 3x igual a 0 nos lleva a que x es igual a 0 partido por 3. Se puede escribir, ningún problema, y nos da el 0. X menos 2 igual a 0, pasamos el 2 al otro lado, x igual a 2.
Entonces, lo que tenemos en 0 y en 2 son posibles máximos y mínimos, posibles extremos. Y lo escribimos x igual a 0, x igual a 2, posibles extremos. Si te quieres poner posibles máximos o mínimos, es lo mismo. Posibles extremos. Los puntos que anulan la primera derivada también en otros contextos se les llama puntos críticos. En el instituto creo que no se suele utilizar la nomenclatura de puntos críticos, entonces por eso no lo he nombrado hasta ahora. Pero bueno, posibles extremos, posibles máximos y mínimos. Muy bien, pues ahora lo que hacemos es tomar los puntos en donde el dominio ha fallado, que en este caso no hay, pero podría haber habido. Tomar los puntos en donde el dominio ha fallado, tomar los posibles extremos e irnos a una tabla en donde organicemos la recta real en intervalos separados por dichos puntos. Entonces, en nuestro caso tendríamos la recta real y tendríamos un trozo aquí con el 0, otro trozo aquí con el 2. Y lo que tendríamos sería el intervalo de menos infinito a 0, el intervalo de 0 a 2 y el intervalo de 2 a más infinito. Yo utilizo corchetes abiertos. Si utilizas paréntesis, también está bien para referirse a los intervalos. A veces lo escribo de las dos formas, otras veces pues la cabra tira al monte. Vamos a ver. ¿Qué estudiamos? El signo de la primera derivada. El signo de la primera derivada. La primera derivada la tenemos aquí. Utilizamos los puntos en donde el dominio ha fallado, que en este caso no hay ninguno, y los posibles extremos, y dividimos toda la recta real de menos infinito más infinito en intervalos usando los candidatos a máximos y mínimos. Y los puntos en donde falla el dominio, que insisto una vez más, no han aparecido. Tomamos un punto de dicho intervalo, entre menos infinito y 0, o sea, de 0 hacia la parte negativa. Todos esos puntos cumplirán que tienen el mismo signo en la primera derivada. Puedo coger uno cualquiera de ellos. Entonces puedo tomar el menos 1, por ejemplo, y enseguida se ve que menos 1 multiplicado por menos 6 es positivo. Menos 1 al cuadrado es positivo, por 3 todo va a ser una cantidad positiva. De hecho, menos 1 sustituido en la primera derivada da 9. El signo de la primera derivada es mayor que 0. Hay quien se pone un más grande con un círculo. Ponerlo de una forma, ponerlo de otra, ya es una cuestión de cómo haga los ejercicios en clase. Yo tengo la costumbre de poner mayor que 0, pero voy a ser redundante, voy a escribirlo de las dos formas. Lo pones como lo hagáis en clase. Y entonces, ¿eso qué información me está diciendo? La primera derivada es positiva en este trozo, por lo tanto significa que la función es creciente. La función es creciente. F es creciente. Y entre 0 y 2 lo que podríamos hacer es tomar el 1 al cuadrado 1, 1 por 3, 3, menos 6 por 1, 3 menos 6 es menos 3. La primera derivada es negativa. O bien dices que es menor que 0, o bien le pones un signo menos, eso es lo que se suele hacer. Por lo tanto, la función es decreciente. Y ahora, de 2 a más infinito, podemos tomar el 3. 3 por 6, 18, que queda negativo. 3 al cuadrado, 9, por 3, 27. 27 menos 18, gana el positivo. La función es mayor que 0, o positiva. Por lo tanto, la función es creciente. ¿Y qué hemos concluido también de rebote?
Pues que 0 y 2, x igual a 0, ¿qué resulta ser? Es un punto del dominio en donde la función pasa de ser creciente a ser decreciente. X igual a 0, x igual a 0 es un máximo local o máximo relativo. Ahora haré un comentario importante. Es un máximo local o un máximo relativo, como estés acostumbrado a decirlo. Decir una cosa es decir la otra. Yo, cuando he construido la tabla al principio, he puesto unas condiciones de la segunda derivada. Así también se puede sacar que es un máximo. De hecho, lo voy a hacer dentro de un momento. ¿Vale? Pero tú vas a tener dos mecanismos, es conveniente que controles los dos porque hay funciones en donde es más fácil utilizar un método que otro. Entonces, ya que no son difíciles, apréndete los dos. Hay dos métodos para detectar los máximos y mínimos. Uno es con la tabla de monotonía, que es lo que hemos construido. Si la función pasa de ser creciente a ser decreciente, es que tiene que haber un máximo. Lo deducimos a tenor de la monotonía antes y después. En x igual a 2 es un mínimo local o mínimo relativo. Porque la función era decreciente antes de llegar a él y luego es creciente. Es decir, esta es la típica función que tiene este aspecto. Es una cúbica, entonces crece, tiene un máximo, decrece, tiene un mínimo y luego ya sigue creciendo y no para. Entonces, esto lo hemos concluido. Lo hemos concluido de la tabla. Pero ponte ahora, con esto está resuelto el ejercicio, hemos estudiado la monotonía y hemos dicho cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Ponte una nota y ponte criterio de la segunda derivada. Para estos posibles extremos, ponte criterio de la segunda derivada. Teníamos la primera derivada aquí. Calculamos la segunda, que es 6x menos 6. Y ahora sustituimos en la segunda derivada el 0. Y sustituimos en la segunda derivada el 2. Si sustituimos el 0 nos da negativo. Menos 6 menor que 0. Por lo tanto, x igual a 0 es un máximo local o máximo relativo. Y si sustituimos 2 por 6, 12 menos 6, 6, nos da positivo. X igual a 2 es un mínimo local. Con lo cual hemos llegado a la misma conclusión que la tabla. Son dos formas alternativas. ¿Cuándo usaremos una y cuándo la otra? Pues la experiencia nos lo dirá. También es posible que a ti te hayan explicado solo una y esperen que el día del examen o cuando hagas ejercicios utilices siempre dicho método. Ahí no me meto. Yo te lo explico de todas las formas que hay, que son esas dos, que no son difíciles. ¿Y qué puede ocurrir? Que yo calcule la primera derivada y sea un monstruo de función, sea poco práctica. Entonces, calcular la segunda derivada se me puede hacer una montaña. Puede ser complicado, peligroso, porque muchas veces hay posibilidad de equivocarse o que no se pueda simplificar bien. Y entonces decimos, bueno, tenemos la primera derivada, hacemos la tabla de monotonía y deducimos si son máximos o mínimos así. En otras ocasiones pues puede ser por el criterio totalmente opuesto. Las derivadas son fáciles de encontrar y si lo que te interesa es encontrar los máximos y mínimos, puedes acabar antes calculando la primera derivada, calculando la segunda, encontrando máximos y mínimos y no metiéndote en todo esto, porque esto es la monotonía. Puede que en el ejercicio te pidan directamente, detecta los máximos y mínimos de esta función. Pues entonces es más directo y utilizar el criterio de la segunda derivada. También depende de la función que estemos manejando. Yo te lo enseño de todas las formas y tú lo haces como te convenga o como te hayan enseñado a ti.
Muy bien, pues ya tenemos una y vamos a seguir haciéndolo con más funciones.